En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas y queridos hermanos, estamos viviendo el 5.º día de nuestra peregrinación al interior del corazón de Cristo. Y el día de hoy se nos invita a reflexionar sobre la necesaria conversión y formación para poder caminar juntas, para poder caminar juntos. Estamos hablando del tema sinodal, de una iglesia sinodal, una iglesia que camina en comunión, no solamente para vivir nosotras y nosotros como cristianas y cristianos, nuestra comunión al interior de la iglesia, sino preocuparnos de la comunión en la que debe vivir, de la fraternidad que debe haber, de la solidaridad que debe haber en la familia humana. Cristo puso a la iglesia en el mundo para ser fermento de comunión con Dios, de toda la familia humana y de comunión entre nosotras y nosotros. Este es el trabajo que tiene la iglesia: facilitar la comunión entre nosotras y nosotros y tener la capacidad de ver a los de al lado, tener la capacidad de distinguir qué está pasando entre nosotras y nosotros. No acostumbrarnos a recibir las noticias fatales, muchas de ellas el día de hoy, como la migración forzada de tanta gente, como los feminicidios, esposos que matan a sus esposas o sencillamente jóvenes que son encontradas asesinadas. Hay unos mecanismos terribles detrás de una chica que aparece sencillamente ahí en un basurero, asesinada, o en cualquier lado. Hay historias tremendas. Está el tema de la trata, es uno de los temas más desdichados que tenemos. Y el tema de la trata tiene que ver mucho también con la migración. Las migrantes y los migrantes, los niños migrantes son víctimas del tema de la trata de personas. Se hacen negocios con la persona humana. Esto tenemos que salir de nuestra concepción individualista de vida cristiana a tener una concepción verdaderamente comunitaria. La esencia del Evangelio es el amor. Un nuevo mandamiento os doy, dijo Cristo, que se amen unos a otros, como yo les he amado. Este es un nuevo mandamiento. San Agustín, comentando esto, dice: sí, también está el amor al prójimo, el amor entre nosotros en la antigua ley, pero aquí hay una novedad. Aquí hay una novedad que es el misterio de la redención, que es la entrega de Cristo a la muerte por la familia humana y su resurrección gloriosa. Aquí hay una novedad. Ahora nosotros tenemos la capacidad de amarnos unos a otros porque ha cambiado nuestro corazón. Y este cambio de corazón humano no se verifica solo en los que estamos bautizados. Este cambio del corazón humano se extiende a toda la familia humana. El Señor va más allá de los límites de la iglesia visible, va más allá. La acción redentora de Cristo va más allá, va hasta los confines que ocupa en el mundo la familia humana. Bien, que esto, queridas hermanas y queridos hermanos, esta es la conversión principal. Y convertidos de allí tenemos que generar procesos de formación de los que hablaremos en la palabra de Dios. Con toda humildad reconocemos pues nuestro egoísmo y nuestra manera miope
de vivir nuestro cristianismo, nuestro seguimiento de Jesús, muy personal, muy individual, y además comparándonos con las demás y los demás y sintiéndonos las reinas y los reyes del mundo. Con mucha humildad, pues, reconozcámonos necesitados de la conversión y necesitados de mayor formación que nos la tenemos que dar entre nosotras y nosotros. Y por eso decimos con toda verdad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. la paz esté con ustedes. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Dios de misericordia, que congregas a quienes están dispersas y dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidas y unidos. Mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a quienes han sido consagradas y consagrados por el único bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Favor de sentarse para escuchar la palabra de Dios. Las lecturas las encontramos de la página 40 a la página 44. Del libro de Josué. En aquel tiempo, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquem, convocó a los ancianos de Israel, a los jefes de familia, a los jueces y escribas, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo diciendo: Así dice el Señor, Dios de Israel: teman al Señor y sírvalo con toda sinceridad. Dejen de lado a los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir: a los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan, que yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses.
porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto, quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos que atravesamos. El Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban el país. Por eso también nosotros serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Josué dijo al pueblo: no podrán servir al Señor porque es un Dios santo, un Dios celoso. No perdonará sus delitos ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, se volverá contra ustedes y después de haberlos tratado bien, los maltratará y aniquilará. El pueblo respondió: no, serviremos al Señor. Josué insistió: son testigos contra ustedes mismos de que han elegido servir al Señor. Respondieron: somos testigos. Entonces dejen de lado los dioses extranjeros que conservan y pónganse de parte del Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió: nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y le obedeceremos. Palabra de Dios. A la palabra de Dios responderemos todos. Enséñanos, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Que vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. De pie. No solo del pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: «¿Cómo tú,
que eres judío, ¿me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en fuente que salta hasta la vida eterna. Palabra del Señor. Queridas hermanas y queridos hermanos, la palabra de Dios nos quiere ayudar a profundizar en esta conversión, en este proceso de conversión, porque es un proceso de conversión continua, y este proceso de formación que como comunidad cristiana tenemos que procurar, y vuelvo a decir, esa formación la debemos adquirir comunitariamente. Es una formación para aprender a vivir en comunidad, empezando desde la propia familia. ¿Sí? No se trata solamente de dar el buen ejemplo, sino ayudarnos a crecer. Tenemos que ayudarnos unos a otros a crecer, unas a otras y unos a otras a crecer. En mi experiencia de vida cristiana, yo experimenté eso, porque cuando fui estudiante, ya en la profesional, al lado estaban unos frailes que son a los que yo pertenezco, y ellos nos invitaban a reunirnos a leer el Evangelio cada semana, y esa lectura del Evangelio la compartíamos. Y no solo eso, sino que nos decían: lean ustedes también personalmente el Evangelio y mediten su vida. Esta es la formación y la conversión juntas. Nuestra conversión de pasar a un sentido individualista de nuestra vida cristiana a llegar para un sentido comunitario exige nuestra participación. De hecho, el plan pastoral así está pensado. Sí, en la primera etapa tomamos a ustedes como personas en tres fases: en la evangelización de la persona, el cambio de mentalidad. Ya en la tercera fase, en la primera etapa, ya está el formar comunidades más pequeñas que los sectores que ya tienen las parroquias, y en la segunda etapa esas comunidades deben reunirse por lo menos una vez a la semana a leer la palabra de Dios. Es un proceso de un cambio del cristianismo individualista a la comprensión comunitaria de nuestra fe. Y el día de hoy la palabra de Dios nos ayuda a pensar en eso. Fíjense, llama la atención que Josué, ¿quién es Josué? Josué es el sucesor de Moisés. Josué es el que hace entrar en la tierra prometida al pueblo hebreo. Moisés murió antes de que llegaran. Sí contempló, ¿verdad? Desde una montaña que Dios le dijo: sube al monte de Moría y desde ahí ve y contempla, tú no entrarás a esa tierra. Entonces Josué es el que introduce y el que le toca organizar el reparto
por tribus, que es cada uno de los hijos de Jacob y su familia, el acomodo en la tierra prometida de los hebreos. Y aquí, dado el comportamiento, ya está en la última etapa de su vida. Poco falta para que Dios llame a Josué a su presencia para que muera. Y Josué en Siquén, que está hacia el norte de la tierra prometida, allí reúne, es un lugar simbólico, y allí reúne a todas las tribus, bueno, las personas y jefes y miembros de la tribu, de las distintas tribus, de las distintas familias de los hijos de Jacob, y les dice: a ver, van a obedecer al único Dios, al que nos ha hablado en el monte Sinaí, por medio de Moisés nos entregó su ley, etcétera. Sí, lo vamos a obedecer. Y les vuelve a preguntar, y les vuelve a preguntar, y les vuelve a preguntar, es decir, pero porque dicen: sí, vamos a obedecer a Dios, sí, pero tienen que dejar a sus dioses, tienen que dejar a los dioses que adoraron antes del río. ¿Cuál es ese río? Es el río Jordán. El río Jordán lo tuvieron que atravesar, y lo pudieron atravesar a pie para entrar en la tierra prometida. Entonces, durante el camino, que duró 40 años, también había infidelidades de los hebreos para servir a otros dioses, por lo menos con ideas distintas, empezar a vivir su vida a las que en los mandamientos y en el código de la alianza, Dios no le dio solamente a Moisés los mandamientos, le dio el código de la alianza, que se llama, y que está también en las Sagradas Escrituras, en los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y en donde nuestro Señor le enseñó cómo aplicar los mandamientos. Los 10 mandamientos son los fundamentales, ya desde un punto de vista filosófico. Incluso los 10 mandamientos son los principios prácticos para nuestro comportamiento, y esos 10 principios que Dios nos da se deben reflejar en toda nuestra vida comunitaria, se deben de reflejar en nuestra comunión, en nuestro comportamiento ante Dios, y se deben también reflejar en nuestro comportamiento ante nuestros demás hermanos y hermanas, y deben conducir al arreglo social y político de nuestra vida. Sí, esto es, el día de hoy nosotros ya estamos acostumbrados a que la política pues debe regir la economía, la política debe regir digamos, los distintos servicios, unos servicios que da el Estado en la educación, en la salud, en la producción de alimentos y la distribución de ello, etcétera. Pero nosotros eso lo tenemos que vivir dentro de una espiritualidad comunitaria, que les he dicho que no debemos ver la diferencia entre los pobres y los ricos, del exceso de riqueza. El día de hoy en el mundo la riqueza está acumulada en unas cuantas familias, lo sabemos en el mundo, y esto lo miden los especialistas en el tema de población, en el tema político, en el tema económico. Y unos cuantos son los que se quedan con la producción del mundo, que la aprovechan, y además se dan el lujo de regir esa famosa reunión de Davos, que reúne a los países más ricos del mundo, de donde salen decisiones que aumentan la desigualdad en la tierra. Entonces esto es muy importante, como Josué les dice: miren, ok, dicen que van a obedecer a Dios, pero si al mismo tiempo que dicen que están obedeciendo a Dios, ustedes veneran otros dioses. Y aquí queremos, hoy, ¿cómo se nos presentan otros dioses? Pues en el Dios dinero, en el Dios fama, en el Dios relumbrón, en el Dios poder político o poder de influencia de cualquier manera para regir el mundo. Esto es algo en donde nosotros los cristianos tenemos que pensar: ok, nosotros estamos siguiendo a Cristo, pero ya en nuestra vida diaria, ¿quiénes son los que nos mandan? ¿Quiénes son los que a través
de la difusión de sus políticas repeler, de sacar a los pobres, de sacar a las personas de una raza, de sacar a los indígenas, de sacar a los afroamericanos, de sacarlos del progreso y tratarlos. Así como nos dicen, por ejemplo, ahora que está el tema de Ucrania, los ucranianos que son güeritos y que son recibidos en los países europeos, pero los de origen árabe, los de otros, de orígenes, de otras etnias, no entran. Estaban entrando los ucranianos, pero personas que vivían en Ucrania y que se salían, no los dejaban entrar a estos países. Y lo mismo se ve aquí. No estoy diciendo que vamos a estar ahí compitiendo, pero empezaron a decir los que están ahí parados en la frontera con Estados Unidos, esperando que les dejen entrar. Ustedes lo saben, son centroamericanos, son mexicanos, son latinoamericanos o miembros de otras razas. No, como vienen unos europeos que sí viven la desgracia de una guerra, de un país poderoso como es Rusia, que invade a un país débil. Sí, ellos entraron pero volando, y entran porque son europeos, porque son güeros como ellos. Pero sí, así se ve como estamos manejando el mundo. Entonces, queridas hermanas y queridos hermanos, por eso dice, bien claro, les dice, sí van a servir a Dios, pero al mismo tiempo ustedes están sirviendo a otros ídolos. Así somos los cristianos, que sí, el Dios que me enseñó Jesucristo, pero en nuestro comportamiento somos también discriminadores y somos también, vemos por encima del hombro y por allá abajo a los campesinos que llegan, a los indígenas que pasan, y también tenemos afroamericanos. Apenas empezamos nosotros a vivir una integración de los afroamericanos en la promoción de las poblaciones pobres. Esto lo sé de una organización que trabaja con los indígenas, pero no hemos trabajado con los afroamericanos, apenas vamos a empezar. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, pero luego viene el bellísimo pasaje del Evangelio en donde está el tema de la samaritana. La samaritana es una mujer que se deja cautivar. Ella busca la verdad. Es una mujer inquieta. El Señor ve los valores. Ella, cuando le dice el Señor Jesús, anda, ve por tu marido, porque ella todo el rato ha estado dándole respuestas a Jesús respecto, cuando Jesús le dice, si supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías y él te daría agua viva. El que beba de esta agua tendrá sed, pero el que beba el agua que yo le dé no volverá a tener sed. Se convertirá esta agua en fuente de vida que brota para la vida eterna. Aquí está hablando del Espíritu Santo, de la vida divina que viene a darnos Dios. Esta mujer ha estado respondiendo siempre con salidas y con sarcasmos. Sí, sí. Cuando le dice, sí, entonces dame de esa agua y así no tengo que trabajar para venir aquí a sacar al pozo. Y Jesús le dice, anda, ve por tu marido, ve a tu casa y regresas con tu marido. No tengo marido. Dice, tienes razón, has tenido 5 y con el que vives ahora no es tu marido. En eso has hablado con la verdad. Y entonces la mujer le dice, veo que eres profeta. Pero cuando venga el Mesías, fíjense, esa mujer en medio de todas estas, digamos, uno ya hablando, pensándolo bien, yo cuando leí por las primeras veces el Evangelio de la Samaritana, dijo, pues esta mujer, claro que votaba, les resultaban unos irrespetuosos o como fuera, o flojos, vete a volar. Les permitía su ley. Samaria no estaba regida precisamente por la Sagrada Escritura. Samaria se había vuelto medio pagana porque Samaria fue invadida
desde el año 721 antes de Cristo, por gente pagana, por gente incrédula, y habían sacado a la mayor parte de los de Samaria para ponerlos en otros territorios, y habían invadido con hombres y mujeres que no tenían la misma fe de los judíos. Pues, y por eso dice el Evangelio de la Samaritana que la mujer se extrañó que un judío le pidiera, porque los judíos ni les dirigían la palabra, porque los tenían como herejes. Entonces Jesús le dice: ve, y le dicen: eso has dicho verdad, has tenido 5 y con el que vives. Y la mujer lo primero que le dice: veo que eres profeta, eres un profeta, le dice la mujer. Dice: nuestros padres nos han dicho que va a venir el Mesías, que va a venir aquel que nos lo enseñará todo. Y Jesús le dice abiertamente, solamente en 2 casos Jesús se revela como el Salvador: ante el ciego de nacimiento que curó Jesús, eso nos lo dice Juan, y ante la samaritana dice: yo soy el Mesías de quien tú hablas, yo soy. Y en eso llegan los apóstoles que habían ido a comprar alimentos para comer ese día, y Jesús no estaba solo esperando que regresaran, y se puso, dice el Evangelio, allí junto al pozo de Jacob, un poco para sentir la frescura del agua, que el agua estaba profunda, pero bueno, la alcanzaban a sacar con una cuerda y con recipientes, pero se fue a sentir más fresco allí al calor del día, y allí estaba sentado cuando llegó a los samaritanos a sacar agua. Entonces llegan los apóstoles, y la samaritana dejó, fíjense el entusiasmo que sintió la mujer, se le olvidó su jarro con que iba, allí lo dejó, dice el evangelista, y se fue corriendo y empezó a gritar por el pueblo Sícar, es el pueblo: vengan, vengan, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será el Mesías? Pues claro que ella había, de la manera como Jesús le habló, y que Jesús dice: porque me ha dicho todo lo que hice, lo que he hecho yo. Y después vienen los samaritanos a donde Jesús, y los samaritanos rechazaban a Jesús porque era judío. En una de las primeras veces que pasó por ahí, por Samaria, para ir a Jerusalén, cuando se enteraron que iba a Jerusalén, vieron que era un judío y dijeron: no lo queremos recibir. Incluso dos de los apóstoles, los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, le dijeron: ¿quieres que hagamos bajar sobre ellos fuego del cielo? Y les dice: cállense, no saben lo que dicen. Y Jesús ya se fue y encontró un lugar en otro lado. Pero aquí está esta mujer entusiasmada, va y les dice, y dice el texto del Evangelio que le escucharon, dice que no será el Mesías. Fíjense, eran paganos, apaganizados, hijos de hebreos, muchos de ellos, pero ya paganizados, y se van corriendo y le dicen a la mujer: ya no creemos. Lo dejaron 2 días, le pidieron: quédate 2 días. Y sucede algo muy, muy bello cuando le llegan ya con comida los apóstoles, y Jesús no comía. Le dicen: come, yo tengo otro alimento. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Yo les he mandado a ustedes, cuando los mandó el Señor a predicar, ustedes han recogido donde no han sembrado. Yo sé, ya está pronta, dice, ya está pronta la siembra. Ya había mandado a la samaritana: ya está pronta la siembra, y el que cosecha está dispuesto a recoger el fruto. Y en eso empiezan a llegar los samaritanos, y los samaritanos le piden: quédate 2 días. Y los samaritanos le empiezan a decir a la mujer: ya no creemos porque tú nos dijiste que es el Mesías. Ahora nosotros sabemos por nosotros mismos que es el Hijo de Dios. Entonces, qué hermoso es esto. De esto nos está hablando el día de hoy.
este camino sinodal, camino que emprendamos a caminar juntos. Y caminar juntos también con gente paganizada, así como la samaritana, como Jesús, que la samaritana al principio le respondía con invectivas y hasta medio socarronamente, así medio en burlas a lo que iba diciendo. Y después acaba convirtiéndola en una apóstola. Y fíjense bien, esa mujer se integró a los seguidores de Jesús. No conoceríamos lo que hablaron él y lo que habló la samaritana con él si esa samaritana no hubiera contado a la comunidad. Los que escribieron el Evangelio sacaban los datos de Jesús. Los evangelios no crean que los apóstoles y los no apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles Juan y Mateo y los dos no apóstoles Marcos y Lucas escribieron el Evangelio preguntando a la comunidad. La prueba de este diálogo de la samaritana con Jesús es que la samaritana lo contó a la comunidad y por la comunidad pasó esa noticia hasta el Evangelio el día de hoy. Esto es lo que tenemos que entender. Nosotros somos portadores de la buena noticia para el mundo y debemos de manera organizada crear los medios que los cristianos crezcan, que los bautizados crezcan, que cambien. No sé si han oído hablar ustedes de las comunidades cristianas de base. Unas comunidades empezaron en Brasil, se generó un proceso en toda la iglesia brasileña hace algunos años de vivir en comunidad y que empezar a leer el Evangelio en comunidad, y empezaron a salir líderes sociales y líderes políticos de entre el pueblo a través de esas comunidades, y por eso las mandaron callar los obispos latinoamericanos. Sí, todavía pasó en la última reunión de los obispos latinoamericanos en Aparecida. Estaba una parte muy enjundiosa sobre las comunidades de base. Y cuando el documento se fue a Roma, no es que el padre lo borre, el papa lo borra, pero allí hay personas que se encargan de eso. Hasta nombres conozco. Bueno, pues ¿qué pasó? Quitaron. Pidieron los obispos latinoamericanos que se reactivara el sentido comunitario. Y es lo que está pidiendo el Papa hoy, que hagamos un cristianismo más comunitario, que nos convirtamos en comunidades portadoras de la buena noticia y que penetremos a la sociedad, que nosotros nos convenzamos. Esto es por lo que el Papa nos convocó a un sínodo, es decir, a un caminar juntos. Y les digo que este caminar juntos ya está en camino en todas las diócesis, para que las conclusiones de todo el pueblo, de los laicos, de las personas consagradas y de los miembros de pastores, sacerdotes, diáconos, obispos, lleguen a ese sínodo, que va a ser un sínodo de la Iglesia Universal, y de allí salgan propuestas para que hagamos en el mundo una fuerza de anuncio con la vida, no solo con la palabra, sino con la vida, de los contenidos del Evangelio que humanizan al mundo, que le dan líneas a la economía, que le dan líneas a la industrialización, que le dan líneas a la política. Esto es necesario porque es la organización de la vida humana la que viene a reactivar el Hijo de Dios hecho hombre. Por eso es hombre, para enseñarnos con su ser y su palabra quiénes debemos ser los hombres. Jesucristo no solo nos enseñó quién era Dios, nos enseñó quiénes somos los seres humanos, que perdemos nuestra identidad y nos convertimos en personas contrarias a Dios. Esto es importante que lo entendamos, que entendamos un proceso. Esto es lo que quiere hacer el Papa al convocar un sínodo que se haga con la Iglesia Universal, que nos demos cuenta de generar procesos en donde seamos verdaderamente más familia humana, seamos familia humana. Y él por eso dice: no debe haber ningún pobre en la tierra, todos deben ser atendidos, todos tienen que crecer, todos tienen derechos. Lo dice así bien claramente en el último documento, la última encíclica, Fratelli Tutti, hermanas y hermanos todos. Bueno, yo siempre que empiezo a predicar digo: estas personas tienen que irse a trabajar. Vamos a continuar con nuestra misa.
De pie, por favor. Bendigamos a Cristo, que para ser el Redentor misericordioso y fiel de la familia humana, hombres y mujeres, se hizo en todo semejante a nosotras y nosotros. Y supliquémosle diciendo: muéstranos, Señor, tu misericordia. Por nuestra Iglesia en el mundo, que ha emprendido un camino sinodal, para que, asistida por el Espíritu Santo, se abra la conversión pastoral en esta nueva etapa evangelizadora, oremos. Para que el camino pastoral que en nuestra diócesis hemos comenzado ayude a reavivar la fe y la comunión entre todos los miembros y comunidades de la Iglesia diocesana, oremos. Para que esta convocatoria del Papa a caminar juntos contribuya a que nuestra Iglesia diocesana busque caminos de esperanza y comunión fraterna, oremos. Para que el Señor conceda a nuestros difuntos la paz eterna y a nosotros el poder trabajar con entusiasmo por la renovación pastoral de nuestra Iglesia, oremos. Pues están pidiendo a nosotros en esta Eucaristía precisamente porque pidamos por el alma de las siguientes personas: todos los miembros de la familia Sendejo Rodríguez, de la familia Pérez Galván y de la familia Subialdea Cifuentes. Y también por las siguientes personas: Olivia Valerio Cortés, el alma de las siguientes personas, que descanse en paz y está ante Dios: el alma de Carmen Cabello, de Carlos Flores, de Carlos Julio Flores, de Carlos Adrián Garza, de Dora Elia González, Juana Sánchez, Juan Antonio Cortés, Socorro Lara, Eulalia Mata, María Luisa Lucio, Lupita Rodríguez Moreno, Juan Flores Sánchez, José Cruz Flores, Héctor Flores, Braulia Rodríguez, Andrea Sánchez, José Cruz, Armando Flores, Juanita Flores, Adrián Martínez, Julia Salazar, Pedro Martínez, Félix Madrazo, Florentina Pérez Moreno, María Dávila, Delfina Dávila, Simón Dávila, Lala y Minerva Rodríguez, Isidro Ilustra, y también el eterno descanso de Monseñor Francisco Villalobos. También pedimos por la salud de Jesús Casas Arredondo, de Antonia Martínez, de María Guadalupe Rama Dávila, y también los bienhechores de esta parroquia catedral, y por la pronta canonización del venerable siervo de Dios, don Jesús María Echavarría, por las familias Cázares Martínez, las intenciones de las familias Cázares Martínez, Cázares Flores, Cázares Revilla, Gaitán Cázares, Lozano Cázares, Acevedo Cázares y Alvarado Cázares. Y también pedimos, nos unimos a la acción de gracias de la familia Rosales Sade y de la familia Chávez. Todo esto te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor nuestro Jesucristo, confiados en tu misericordia con nosotros, Padre de los cielos, para que por Él nos libres de toda tentación que siempre nos rodea, sobre todo la del individualismo. También te pedimos esto, acudiendo a la mediación bellísima y poderosa de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Favor de sentarse. Presentemos nuestras ofrendas al Señor. Las personas invitadas a la colecta, es momento de iniciar. Les recordamos que hay sacerdotes confesando. Las confesiones son en el atrio de Juárez. Participemos todos del canto de ofertorio.
De pie, por favor. Oren hermanas, oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Confiados en tu misericordia, Padre misericordioso, que por el único sacrificio de Cristo has adquirido para ti un pueblo de hijas e hijos, concede a tu iglesia, por tu bondad, los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestra alegría y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él nos has guiado al conocimiento de tu verdad, para hacernos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has derramado en todos los hombres y en todas las mujeres tu Espíritu Santo, admirable constructor de la unidad en la diversidad de los dones, que habita en tus hijas e hijos de adopción y anima y conduce a toda la iglesia. Por eso, unidas y unidos a los coros celestiales de los ángeles y de los santos, te alabamos con alegría diciendo: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotras y nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas y hermanas, este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Dicen todos conmigo: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignas y dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantas y cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Hilario, obispo de esta iglesia de Saltillo, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te encomendamos especialmente a quienes hemos nombrado en la oración de los fieles. Y de todas y todos quienes han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todas y todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, el apóstol Santiago, patrono de este templo catedral, y los demás apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos con ellas y ellos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, entendiendo que debemos vivir un cristianismo mucho más comunitario, mucho más de hermanas y hermanos que extiendan la fraternidad y la solidaridad en el mundo entero, unidas y unidos entre nosotras y nosotros, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudadas y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidas y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiamos un saludo de paz, evitando el contacto. La paz contigo. Muchas gracias.
Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos, las invitadas y los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Digamos juntos la antífona de comunión que se encuentra en la página 47 de su folleta novena. Hay un solo pan y nosotros, aunque seamos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan y del único cáliz. Las personas que van a recibir la Sagrada Comunión, favor de permanecer de pie en su lugar. Las demás se pueden sentar. Van a recibir la Sagrada Comunión en la palma de la mano izquierda. La tomarán con la mano derecha para llevar a su boca. Pero antes, favor de retirar el cubrebocas hacia un lado. Se pide consumirla delante del sacerdote o del ministro de la comunión.
Para las personas que nos siguen a través de las redes sociales y para los que no pudieron recibir la Sagrada Comunión de forma sacramental, los invitamos a hacer la comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. De pie, por favor. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también realice la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El signo que se sugiere para el día de hoy es dar un paso junto a otra u otras personas con quienes no tenemos trato habitual. Un saludo, una conversación, una pregunta sobre cómo les ha ido en pandemia, por su familia, etcétera. Así como lo hizo Jesús con la samaritana. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hagamos vida a lo que aquí hemos celebrado, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. La salida será en orden y de la siguiente manera. Las personas que se encuentran por el altar de San José saldrán por la puerta que se encuentra a su lado izquierdo hacia la calle de Juárez. Las personas que se encuentran en la nave central podrán salir hacia atrás, por la puerta principal de Catedral hacia la calle de Hidalgo. Seamos pacientes y evitemos aglomeraciones.